¿Se puede ver? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, la unidad de hoy se llama teoría de errores. En realidad, no sé si se dieron cuenta en la guía didáctica. Está habilitada la guía, ¿verdad? Voy a confirmar un poco eso. ¿Está habilitada o no la guía? Está habilitada la guía. En la guía yo les había dicho que tenemos 4 unidades. La unidad 1, que fue de la que hablamos la semana pasada, que todavía no estamos cerrando, es sobre el informe científico. La unidad 2 es vamos a hablar un poco hoy sobre teoría de errores, sobre los fundamentos para analizar un experimento que se está realizando y a partir de ese análisis determinar o decidir o a ver un poco concluir si es que lo que estamos haciendo está bien, mal, si estamos llegando a los objetivos que nos estamos proponiendo. Es muy importante la unidad 2, o sea, la teoría de errores en la experimentación. Y la unidad 3 es básicamente el hablar sobre la experimentación como una herramienta de aprendizaje. Voy a hablar un poco sobre eso enseguida, pero voy a comenzar ahora con la unidad 2. ¿Está? La teoría de errores. A ver, un poco, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un ex profesor mío. Dice, aquí bien grande voy a poner, él siempre decía, la naturaleza no nos revela sus secretos sin esfuerzos. Era un profesor mío dentro de la carrera, de la licenciatura, y para develar los secretos de la naturaleza, nosotros tenemos que realizar nuestros experimentos. ¿Está? Estos experimentos van a ser realizados a veces con imaginación, a veces con ideas, a veces con técnicas para mejorar los resultados. Y esos resultados nosotros los vamos a expresar numéricamente. Esa es la parte importante de lo que nos toca hablar hoy. Cuando nosotros tenemos valores asociados a una medida, a un experimento, entonces ahí estamos determinando algo en concreto sobre ese experimento que estamos haciendo. El experimento deja de ser una idea, deja de ser un deseo, pasa a convertirse en algo concreto que nosotros hemos medido, y a partir de ahí podemos ir desarrollando un análisis más detallado de lo que nosotros vamos a hacer. El acto o a ver un poco, el acto o la capacidad o un poco la palabra es la sistematización de los resultados que nosotros tenemos. Siempre van a estar sujetos a cierto tipo de incerteza. Y la incerteza o incertidumbre dentro de la ciencia es lo que se denomina error, al contrario que lo que se habla cotidianamente de la palabra error. Nosotros pues hablamos de error como fallo, como algo que está mal en el lenguaje cotidiano. En cambio, en el lenguaje científico, el error no es un fallo, no es una equivocación, no es algo que nosotros hemos hecho mal, sino que es la incertidumbre asociada al acto de medir algo. Entonces, la teoría de errores es una ciencia completa dentro o sea, es una rama completa dentro de las ciencias que nos ayuda a mejorar los resultados que nosotros estamos obteniendo. Nosotros, si vamos a hablar directamente de la enseñanza de la física, porque voy a centrarme un poco ya en la enseñanza de la física, y esto nos ayudaría también en otras ciencias que son duras, entre comillas. Cuando hablamos de ciencias duras, hablamos de ciencias que no están sujetas a interpretación. La química, la física son las consideradas ciencias duras por excelencia. Podríamos extender un poquitito más a la biología, a la geología, ciencias que están asociadas a una experimentación
y a una obtención de una magnitud dada de un valor, o sea, un valor de cierta magnitud. Entonces, el acto final de la experimentación científica es la medición de parámetros. Y estas mediciones justamente están asociadas siempre a incertidumbres. Cuando yo asocio cierta incertidumbre, entonces lo que yo quiero es eliminar, no se puede, pero sí minimizar la incertidumbre que yo tengo al leer un valor. Fíjense que yo acá tengo un gráfico. Si yo o sea, si yo mido una mesa, en este caso sería una tabla, puedo decir, mi regla centimetrada, voy a agrandar un poco esto, y mi regla centimetrada va de 1 en 1. Entonces yo tengo mis medidas 148. Pueden ver el mouse. Me confirman si ven el mouse. El mouse moviéndose. Entonces mi regla centimetrada tiene 148, 149, 150, 151. Esa es el valor que yo puedo asociar con este instrumento de medida a la tabla. Y fíjense que yo puedo leer 149 o 150 porque el borde de la tabla está en el medio mismo de esas dos lecturas, de esas dos medidas. Primera regla para la medición: yo nunca puedo leer algo que todavía no ocurre. O sea, yo nunca puedo asignar un valor que no ha ocurrido. ¿Cuánto? Entonces, yo sé exactamente que mide, o sea, a ciencia cierta que mide mi tabla. Yo sé a ciencia cierta que mide 149, ¿verdad? En realidad, si se dan cuenta ustedes, mide un poco más de 149, pero no mide todavía 150. Entonces, mi lectura va a ser 149. Y ahí yo tengo, justamente, acá está mi gráfica, un error asociado a la magnitud que estoy leyendo. Si yo leo 149, yo no estoy midiendo la magnitud exacta de la tabla. Entonces ahí estoy teniendo un error en la medida. Pero ese error no es un fallo en la medida. No entender el error como fallo, sino que tengo un error porque mi instrumento de medida me da cierta incertidumbre. Yo puedo mejorar el instrumento de medida y decir, no, pero en realidad yo puedo hacer este instrumento de medida, dividir de 2 en 2 otra vez acá. 149,2, 4, 6, 8 y 150. Perfecto. Pero fíjense que si yo hago eso, voy a volver a dibujar. Bien finito. 2, 4, 6, 8 y 150. Fíjense, traté de hacer lo más cercano posible. Y voy a decir, bueno, pero la mesa no mide luego 149, sino que mide 149,6, porque no llegué al 8. Pero igual estoy teniendo un error en la medida. Otra vez tengo una incerteza. Entonces, el error es algo inherente. Sí o sí ocurre el error cuando yo estoy haciendo el acto de medir. Esto es algo que nosotros como personas que enseñan ciencias tenemos que transmitir muy bien a los alumnos, especialmente a los que están aprendiendo. Yo considero acá que nosotros cuando vamos a hablar un poco con un alumno de séptimo grado, de octavo grado, y le hablamos de error, tenemos que ser bien claros que el error no es una equivocación, no es un fallo, sino que es una incerteza en una medida.
Hay que aclarar el error dentro de ciencia como diferente al error de manera coloquial. Entonces, cuando yo hablo de teoría de errores, tengo toda una todo un conjunto de herramientas, en este caso nuestro, estadísticas para eliminar, no, perdón, para minimizar el error. Y en el caso de que yo conozca los errores, para darle sentido a los errores. Acá no voy a desarrollar completamente el material de lectura. Una vez más, va a quedar a cargo de ustedes la lectura del material. Este material tiene ciertas vínculos a otras páginas y hablamos de todo lo que tenga que ver con la propagación de errores, las incertezas, con el tratamiento estadístico para ver qué significa cada cosa. Yo me voy a quedar con esto y ahora voy a hablar un poco sobre la experimentación propiamente dicha. Entonces, queda a cargo de ustedes la lectura de este material. Este material de lectura, esta unidad número 2, no tiene una actividad de evaluación propiamente, o sea, una actividad de evaluación propia. Esto se va a evaluar después en el momento de que ustedes entreguen sus informes de la unidad 3, de que hagan ustedes sus trabajos relacionados en la unidad 3. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que les gustaría tener en cuenta? ¿Preguntas? Ahora mismo no creo que haya muchas preguntas, pero igual, si hay alguna ya preguntas, si alguien ya leyó y no. Si tiene algo que quiera acotar. Ninguna por ahora. Profesor, una consulta. Dime. Normalmente en los libros de física y en cualquier libro de estadística, siempre en la desviación estándar encuentro, ¿verdad?, una diferencia que te dice de la población y otro te toma de la muestra en sí, ¿verdad? Sí. Y quería saber qué criterio se toma para considerar si va a ser la población o la muestra cuando se hace una medición. Porque aparece una ecuación n-1 y en otra aparece n directamente, no en el denominador de la distribución estándar. El n y después el n-1 para hacer la desviación estándar. Sí, eso Voy a mismo. mostrar un poco, a ver un poco, tengo, eso justo está acá. Ahí, en realidad, distribución de frecuencia, desviación estándar, radiográfica, creo que ya pasé todo. Acá está la desviación estándar. ¿De esto es de lo que me hablas? Sí, profesor, de eso mismo, de eso mismo. En realidad, la desviación estándar, vos la vas a tener si es que tenés un valor promedio si tenés un valor promedio ya calculado previamente. Y ahí, por ejemplo, voy a ir el caso de el promedio de personas en todo Paraguay que camina por la vereda a las 3 de la tarde es de 10 personas o sea, 10 personas por hora. Estoy inventándome algo totalmente tirado a las pelas, pero creo que a ver si nos entendemos. Eso es el promedio de una población. Se sacó el promedio en todo el Paraguay y yo sé que a la siesta el promedio de personas que caminan por la vereda a la derecha a la siesta es de 10 personas por hora. Si Se entiende. yo me voy a una ciudad cualquiera
Me voy a Asunción, me voy a Ciudad del Este, me voy a Villarrica, me voy a Jovenao, a Caguazú. Entonces yo puedo hacer el acto de medir. Y yo voy a medir en cada una de estas ciudades ese acto. Saco el promedio de Caguazú, saco el promedio de Jovenao, Ciudad del Este, Asunción. Y estas 10 ciudades que yo me fui a visitar, yo saco el promedio de 9,5 personas por hora para el mismo fenómeno. Personas que caminan por la vereda a la derecha, a la siesta. Entonces, la desviación estándar siempre tiene que estar asociada a, si me tiene que decir la persona que está dándome el dato, si se hizo la medición completa de todas las personas o si solamente se hizo la muestra, en este caso de la muestra de X personas. Entonces, ahí yo tengo una desviación estándar de una muestra o de una población. Y la ecuación justamente va a ser con respecto a la muestra o la población, si es que yo tengo cierto valor. Ahora, hay dos tipos de desviación estándar que no tienen que ver con la muestra de la población, sino que es la desviación estándar del fenómeno y la desviación estándar del promedio. Quiero aclarar bien ese para que quede, para que voy a tratar ese de ir muy lento para que se entienda bien. La desviación estándar del fenómeno es la que tiene, fíjense que esta es la ecuación de desviación estándar. Sumatoria de las desviaciones al cuadrado sobre, y acá tengo un n y n menos 1. Voy a poner acá en color blanco, bien grueso para borrar bien. Ahí, ya borré demasiado. Esperen un ratito. Voy a borrar un poco este de acá. Hay una ecuación que tiene esta forma. Desviación estándar. Si tiene esta forma y se divide por n, yo estoy haciendo la desviación estándar del fenómeno. Entonces voy a tener, por ejemplo, en la vereda caminan 10 personas por hora, más menos, esas 10 personas, más menos 1,5, por ejemplo, más menos 2, más menos 0,5. Ese valor de desviación estándar es de las personas más menos, y el más menos es con respecto a otras personas que pueda, una variación que pueda ocurrir. Ahora, si en mi ecuación tiene el n por n menos 1, la desviación estándar es con respecto al promedio que yo calculé. Entonces, el promedio que yo calculé es de 10. Y ese promedio, el promedio, va a tener una desviación de más menos, y siempre va a ser mucho menor, 0,1, 0,01, 0,02. Porque yo tengo un promedio, y si yo saco distintos promedios, fíjense que lo que yo estoy haciendo es, saco el promedio de Caguazú, saco el promedio de Ciudad del Este, saco el promedio de Asunción, saco el promedio de cada ciudad, y el promedio de cada ciudad va a ser, pónganle 9,5 que yo dije. Y va a ser 9,5 más menos 0,1 en Ciudad del Este. 9,5 más menos 0,2 en Caguazú. 9,5 más menos 0,01 en Asunción. Ese promedio, o sea, la desviación estándar del promedio es la que yo estoy calculando al tener esta ecuación.
No sé si es claro o no lo que quiero decir o si te mareé más, pero me preguntaste pues, sobre la desviación estándar y yo siempre lo calculo sobre la muestra que he tomado eh, y si tengo una ecuación con n es sobre el fenómeno y si tengo una muestra con n por n-1 es sobre el promedio que yo estoy hallando. Sí, sí, profesor. Es claro tu explicación, entiendo. Bueno, ahora Normalmente ese es el otro valor que tiene eso normalmente, ahora que me viene a la mente, es el sigma. Viste que este tiene una S. sí, El sigma, el valor de de la desviación en la población, ese ya ya tiene una expresión un poco más complicada, es diferente a esta, porque esta es siempre sobre un muestreo. Cuando yo hablo de desviación estándar, es sobre un muestreo. Y cuando hablo de sigma, la letra griega sigma, ese ya es con la población. Y ese ya tiene otro método de cálculo, que no es parte del programa. Realmente ahora lo no tengo a mano y tampoco tengo en la mente, pero es diferente el cálculo de sigma cuando tengo una población y no una una muestra. muestra. Está claro, profesor. Gracias, gracias. Bueno, como estaba diciéndoles, todo esto de acá de teoría de errores, a ver un poco, son 21 páginas que no es de ninguna manera necesario que se las memoricen en este momento, pero muchas de ellas van a ser necesarias a la hora de hacer los cálculos de los experimentos. Voy a dejar de compartir este y voy a mostrarles un poco algo. Esperen que un rato. Voy a abrir todas mis... Mientras tanto voy a mostrarles la guía didáctica. A ver un poco, ¿dónde está mi guía didáctica? Quiero mostrarles algo. Guía didáctica. En este momento voy a hablar un poco sobre la experimentación como herramienta de aprendizaje. Ya hablamos la semana pasada sobre el informe científico, ahora hice una mínima introducción sobre lo que es la teoría de errores como algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un experimento. Y también en este momento voy a cambiar un poco de tema, ya entro en la unidad 3 y voy a hablar sobre la experimentación. Cuando yo hago experimentación, lo que yo estoy haciendo es acercar al estudiante a un fenómeno al cual él todavía no tuvo con el cual él todavía no tuvo voy a usar otra la palabra acercamiento, contacto, con el cual todavía él no tuvo contacto. Hay fenómenos en la enseñanza de la ciencia que son super archi, hablando como pendex, ¿verdad? Pero son muy fáciles de experimentar. El movimiento de caída libre de los cuerpos, cuando nosotros hablamos de la caída libre de los cuerpos, es agarrar un lápiz y mostrarles la caída libre de los cuerpos y hacer con diferentes cuerpos y ahí ya comienzo a hacer mediciones. Eso es un acto de experimentación muy básico que tiene muchísimas implicancias. Hay fenómenos que son muy fáciles en teoría, pero muy complicados de realizar la experimentación. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme que se da en física. Lo primero que yo doy en física es movimiento rectilíneo uniforme. Damos magnitudes y entramos al movimiento rectilíneo uniforme. Ese es un movimiento súper difícil de reproducir en la experimentación. Porque en la vida cotidiana, en la vida real, hay eh, muy pocos lugares, o mejor dicho, son muy difíciles las condiciones para que un cuerpo se mueva
con velocidad constante, porque no tiene que haber ningún tipo de fricción y mi móvil se tiene que mover sin ninguna aceleración. Entonces ahí está muy complicado realizar la experiencia de ese fenómeno. Entonces, hay fenómenos que son muy rápidos, o sea, muy fáciles de experimentar y otros que son un poco más complicados. Ahora, el acto de realizar un experimento no tiene que ser simplemente, o sea, puede ser simplemente demostrativo para mostrarle el fenómeno sin ninguna medida, sin ninguna formalidad estadística, simplemente por el hecho de mostrarles. Esta es una caída libre. Pero cuando yo ya comienzo a profundizar un poco más en la experimentación, entonces hay que tener ciertos detalles, hay que tener cuidado con ciertos detalles. Y voy a mostrarles un poco ahora, les pido una pausa. No vamos a salir, sino les pido una pausa. Voy a callarme un rato mientras abro mis informes científicos, mis guías de práctica. Acá como pestaña. A ver. Guía de práctica. Estoy llevando mis prácticas para poder mostrarles algo. Dale, profe, esperamos. Bueno, eso nomás. ¿Viste? El hablar para llenar los vacíos nomás es lo que estoy haciendo yo. Entonces, si alguien entra ahora mismo, que no creo que ocurra ahora, pero si alguien entra o si se fue y viene otra vez, este vacío este silencio no es que el profe se fue a algún lado, sino que está abriendo sus... A ver... Bueno, ahora voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo, pero voy a compartir toda mi ventana. A ver un poco. Ahí me equivoqué. Ya sé cuál es. Pueden ver. Sí, Estoy Sí, cambiando y cambiando de pestaña. ¿Se ve eso que estoy haciendo? experimento de calor hizo una ficha. ¿Ustedes solo ven experimento de calor? Sí, señor. sí, súper. Yo quiero que vean mi ventana. Dejo de compartir, no. Ya. Ish.
Quiero que vean lo que yo veo. Compartir una ventana. Ahí está. Este es. Ahora estoy en tratamiento de datos. Ahora me mudé a medición de elasticidad. Hice la práctica 1. Práctica 1. Ahora sí ven lo que estoy viendo yo. Experimento de calor, dice ahora. Sí, profe, el PDF. Bueno, lo que les quiero mostrar ahora es, fíjense que en nuestra guía didáctica, voy a mostrar nuestra guía didáctica. Ahí. Nuestra guía didáctica ofrece 9 experimentos. En realidad, yo no voy a ponerles todos los experimentos, solo les voy a poner del 3.1 al 3.7. 7 experimentos. Los otros dos están ofrecidos, pero no, al 3.8, ley de Ohm. Y lo que yo les quiero comentar, o sea, lo que ocurre aquí es comentarles, hablarles que cuando yo hago un experimento, lo más importante es el objetivo del experimento. ¿Para qué voy a hacer mi experimento? En esta práctica número 1, los 3 objetivos del experimento específico son aplicar los conceptos de estadística al tratamiento de datos, corroborar la distribución de Gauss a partir de datos experimentales y finalmente medir la aceleración de la gravedad mediante el valor medio a partir de una experiencia de caída libre. Fíjense que yo tengo 3 objetivos. ¿Qué es lo más importante para mí en esta práctica? ¿Medir la caída libre o hacer estadística? Si yo miro los 3 objetivos. ¿Qué dirían ustedes? A ver, los que están todavía, que no se me durmieron. ¿Cómo, profe? La pregunta que me hago es, para mí es, mirando los objetivos del experimento, más importante, ¿el fenómeno de caída libre o la práctica de la teoría de errores, la práctica el practicar estadística? Profe, ¿y tu estadística acaso no sale del 1.3? Ahí Como me el título perdí. dice tratamiento de datos, ¿verdad? Más estadístico sería eso, para mí. El tratamiento estadístico de datos, o sea, eso es estadística. ¿Está? Y sí, Entonces pero mi pregunta es, según mis sí, objetivos, ¿es más importante en este experimento el fenómeno de caída libre o el tratamiento, o el estudiar que mis alumnos hagan tratamiento de datos, que hagan teoría de errores? hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Decime un poco. Bueno, tus objetivos son 3. Lógicamente que vos no podés hacer un tratamiento estadístico sin haber estudiado y haber hecho los experimentos antes, ¿verdad? Entonces, para mí hay que empezar de 1.3, pero uno lleva a la otra. ¿Es así o estoy entendiendo mal el laboratorio, la práctica? No, obviamente que vos, el objetivo 3 va a ser lo último que hagas una vez que hagas todo lo demás. Ah, bueno, en ese ¿Está? aspecto, yo pensaba hacer al revés, en el sentido de eso y a partir de ahí quitar la estadística. Ah, no, no, sí, eso sí, el experimento, yo voy a hacer un experimento de caída libre. Yo voy a dejar caer mi Sí, pelotita, claro. entonces, justamente, pero fíjense, yo voy a dejar caer la pelotita, la metodología, a ver si con esto aterriza un poco más. El procedimiento del fenómeno es anotar una altura de caída Sí. y dejar caer, acá dice, voy a subrayar, el procedimiento va a ser dejar caer, a la pinta que se me volvió a borrar, pero es esta parte de acá, dejar caer
Se usa cierta altura y eso va midiendo, ¿verdad? Y con un cierto Exactamente. tiempo. Entonces, para estudiar caída libre, yo con dejar caer una sola vez ya hice el fenómeno. Pero yo le Sí. estoy pidiendo a mis alumnos que hagan eso 50 veces. Claro, y de a partir de ahí hacer la parte estadística, ¿no es Y a cierto? partir de ahí hacer la parte estadística. Pero a lo que voy es justamente pensar un poco en Seguimiento este caso. estadístico que Si para mí tiene más peso el tratamiento estadístico o tiene más peso el fenómeno de caída libre en este experimento. ¿Qué dicen ustedes? O sea, que la pregunta estaba mal el hecha, tratamiento entonces tiene estadístico. más Mi peso. pregunta creo que estaba mal elaborada, entonces sí. Mal elaborada estaba porque el de hacer, ¿qué hacer primero? Es totalmente caída libre. Pero, ¿cuál tiene más peso? Lógicamente que la parte estadística y el informe después, ¿verdad? Sí, en esta práctica en particular, por ejemplo, tiene más peso la caída libre, el tratamiento de datos. Y fíjense que el título del experimento lo haya medio tendencioso. Dice luego el título del experimento. A ver, acá, ahí. Tratamiento de datos luego dice, ni siquiera dice caída libre. Medición de gravedad dice, pero dice medición de gravedad así como un apéndice por valor medio, por el método del valor medio. O sea, todo el experimento que yo estoy haciendo, yo como profesor he planeado este experimento para hacer tratamiento de datos, para hacer teoría de errores. Yo podría haber cambiado medición de gravedad por medición de la longitud de una mesa. Podría haber cambiado por medición del tiempo de reacción de una persona. Puedo haber cambiado por cualquier otro fenómeno físico, por supuesto, y voy a tener la medición de ese fenómeno, pero mi objetivo final es dentro de mis tres objetivos, es más importante hacer estadística que hacer, que hacer caída libre. ¿Entienden ahora la parte cuando yo hablo de experimentación? El docente, yo como docente, tengo que ver cuál es el objetivo principal de lo que voy a hacer y eso utilizar el laboratorio como una herramienta de aprendizaje de mis alumnos de eso que yo quiero enseñar. Esto es lo mismo que hacer una clase. El laboratorio no es algo que tenga que ser súper, hiper, archi elaborado, que me tenga que ir a algún lugar solamente con instrumentación especializada, sino que acá lo que yo estoy hablando con ustedes es cuando hacemos laboratorio, cuando hacemos experimentación, eh, la primera, eh, la primera el primer elemento fundamental es, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mis alumnos? Voy a cambiar un poco. Tengo acá una práctica diferente, también de caída libre. Atiendan esto, esperen que un rato. Les voy a mostrar, no la que acá tenía preparada y se me cerró. Esperen que un ratito. Esperen cuando tengo muchas cosas y cierro lo que uno voy a usar. Aguántenme un segundo, aguántenme un segundito. Bueno, ahora otra vez un poco de silencio mientras el profesor está buscando lo que quiere mostrarles. Esta es la tarea, profe. ¿Cómo? Esta es la tarea, un ejemplo nomás. Esto es un ejemplo. Las prácticas. ¿Sí? Todavía no llega a la tarea. Ahora vamos a aterrizar en 5 minutos a la tarea. Ok. Bueno, voy a mostrarles lo demás mientras abro este. A ver, ya llegué. ¿No? Acá lo único que les quiero mostrar es, a ver,
Esto es lo bueno de tener laboratorio en varias partes. Miren un poco los objetivos de esta práctica de caída libre. Es el mismo fenómeno. Estudiar la caída libre de un objeto y determinar la aceleración de la gravedad. GC como gravedad calculada, tiene esa sigla como gravedad calculada. Aplicar el método de mínimos cuadrados para hallar el valor de gravedad y comparar el valor de gravedad calculado y teórico. Segundo objetivo. Tercer objetivo, determinar el error relativo porcentual entre los valores de gravedad calculada y teórico. Y finalmente graficar con puntos de dispersión la recta h igual a ft y la recta y igual a f de x. Acá, por ejemplo, le voy a mostrar algo. Bueno, en esta práctica, fíjense que es mucho más importante para el docente que el estudio de la gravedad. Va a ser un estudio de la gravedad en toda regla porque se va a dejar caer el cuerpo. Inclusive en este fenómeno se va a hacer la gráfica de cómo va cayendo un cuerpo y les voy a mostrar un poco el procedimiento. El procedimiento de esta práctica consiste en dejar caer desde cierta altura una bola de masa M. Hay dos formas de hacer. Primero, con el método de promedio, repetir desde un valor 25 veces, desde una altura específica. Y otra vez, hacer una parte 2, ahí, espera un rato. La primera parte, primero, se mide la altura máxima con una posible y se va a ir variando la altura del fenómeno. Entonces ahí se va a graficar cómo un cuerpo va moviéndose en caída libre. Y después se hace otra vez en otra tabla diferente el hacer 25 veces y se calcula con promedios, se calcula con un método, se llama método de mínimos cuadrados, pero el cálculo está en segundo plano, porque se está haciendo cómo varía el movimiento del cuerpo según la altura, se está calculando la gravedad, el valor de la gravedad, se está haciendo el valor de la gravedad teórica, el valor porcentual, todo esto para ver el fenómeno de caída libre. Entonces, ahí tengo ya, voy a volver a lo que les dije antes, voy a continuar con mi alocución diciendo, lo que yo quiero hacer con mis alumnos, lo voy a declarar en los objetivos. Y esos objetivos van a ser transversales en toda mi experiencia. El objetivo va a definir cuál va a ser el procedimiento. El marco teórico va a ser siempre el mismo, ¿no? Ese ya no va a cambiar, pero el objetivo va a definir cuál va a ser el procedimiento que voy a seguir y el objetivo y la conclusión tiene que aterrizar. En la conclusión yo tengo que aterrizar sobre si llegué a no al objetivo que yo quería obtener. Entonces, preguntas a partir de este detalle específico de mi... Sí, no, nada. Una consulta, profe. Esto es de la universidad, ¿verdad? No hay veo que en todos los trabajos y en todas las prácticas, en todos los ejemplos no existe o no se tiene en cuenta la diversidad
de un grupo heterogéneo de estudiantes para ver qué tipo de ajuste se hace o cómo se va a tratar eso. Hablando de ajustes, sí, entiendo. Hablando No de, hay hablando, una hablando de ajustes. política. Donde yo estoy, por ejemplo, sí hay políticas institucionales muy fuertes que sí tiene que aplicar de la planificación. Sí, Mi pregunta es, como acá no veo en ninguno de los ejemplos, y si hay tareas que nosotros tenemos que realizar, nosotros podemos hacer esos ajustes, debemos planificar o podemos planificar de esa manera, con tal de que nos sirvan ya para la institución donde estamos. espera que voy a volver, voy a atender bien tu pregunta porque no, mi parlante no funciona bien. Tu pregunta es si existe algún modelo en el de estándar en el que vos sobre ese modelo puedas planificar ya con, con los ajustes que tengas que hacer en tu planificación de clase. Mi pregunta es lo siguiente: como yo no veo ninguna de los ejemplos que se está exponiendo, esos ajustes para personas de grupos o para grupos heterogéneos, Sí. yo veo, si hay una tarea, como en el caso de informe científico que usted puso, tampoco se tuvo en cuenta eso, pero yo sí le hice algún ajuste en mi objetivo específico, por ejemplo, eso, en base a ese grupo, atendiendo a ese grupo. ¿Por qué lo hice eso? Porque con la universidad donde yo estoy sí tenemos políticas institucionales muy fuertes en cuanto a la diversidad y en cuanto a educación inclusiva. Entonces le incluí eso y no sé si eso puedo hacer con todos los trabajos, estaría mal. Sí, ahora entiendo tu pregunta, perdón. Ahora recién caí en tu pregunta. Sí, vos podés hacer los ajustes porque en realidad esto está pensado para un grupo bastante homogéneo, sin ajustes representativos para otro, o sea, atendiendo a la diversidad. Ahora que me decís, no, estas prácticas no están pensadas desde ese enfoque todavía. Son prácticas para, vamos a poner entre comillas, para personas que no necesiten ajustes, ¿verdad? Para personas que puedan hacer la práctica así tal cual. Ok. Entonces, sí, si vos crees pertinente realizar algún ajuste entre objetivos o agregar objetivos específicos, tenés toda la libertad de agregar esos objetivos en tu informe mismo, perdón, y en tu guía de práctica. Perfecto. Gracias, profe. Dale. Ahora, importante de todo esto, tarea. Cierro la ventana. La tarea de esta semana, y voy a habilitar ya la guía de tarea, es simplemente hacer lo mismo que acaban de hacer o que están haciendo ahora mismo, y les voy a dar un poco más de tiempo, pero ahora es la consigna va a ser realizar un informe. Esto va a quedar escrito, no se preocupen, pero ya lo digo ahora. La consigna de ahora va a ser realizar un informe de una de estas de una de estas 8 prácticas, pero haciendo ahora ustedes la práctica. ¿Se entiende para lo que estoy diciendo? Ahora Entonces, ustedes van a hacer... se elige una de esas 8, hay que hacer los 8. No. De una, dije. Uno, no los 8. Ya. Ahora sí. Uno. El que sea más práctico para ustedes realizar, uno de ellos. Acá hay la práctica 1, la práctica, voy a decir directamente, a ver, la práctica 1, la práctica 3, la práctica 5, la práctica 5, bueno, 1, 3 y 5 pueden hacer con materiales hechos que encuentren en casa. La práctica 2, la práctica 6. Perdón, voy a decir de nuevo. 1, 3,
5 y 7 pueden hacer en casa. Con todo lo que está ahí se puede encontrar en la casa. El 2, el 6, el 8 y el 9 no se puede hacer en casa directamente porque necesitan algunos materiales un poco más de laboratorio. Y la práctica 3.4 yo la puse de manera digital. Entonces hay para todo. Pueden hacer ustedes de manera a mano, digo, experimentando, o pueden hacerlo digitalmente. Pueden hacerlo en casa, o si es que tienen la posibilidad y la suerte de hacerlo en un laboratorio, pueden hacerlo en el laboratorio. Entonces, no hay ninguna restricción del dónde hacer. El cómo hacer, agarran la guía, siguen los pasos, hacen los cálculos que dice ahí, y a partir de eso elaboran un informe en el formato que yo les pido. ¿Por qué les pido un formato específico? Simplemente para que ustedes aprendan y después puedan enseñar a salir de su zona de confort del informe que ustedes conocen luego. Yo sé que la mayoría de ustedes alguna vez hicieron una práctica de laboratorio y tienen un formato de informe predeterminado para ustedes y para sus alumnos, pero ahora lo que estoy haciendo es sacarles nomás de esa zona, sacarles de esa comodidad del informe que conocen luego. Una pregunta con respecto al informe. La parte que dice carátula es la parte identificatoria, nomás que aparece La arriba. parte identificatoria que está, voy a mostrarles la parte identificatoria que está acá arriba nomás. Espera que voy a irme acá arriba, laboratorio, formato del informe científico. Voy a poner acá, te voy a mostrar como pestaña, ahí no era, espérame que un rato, acá era. Ya pillé. Ahí se ve el título del experimento, dice, ¿verdad? ¿Ya logras ver? La carátula es esto de acá. Perfecto. Mi carátula es extremadamente escueta, si te das cuenta. Esta carátula es extremadamente escueta. Me faltan muchísimas cosas. Me falta ciudad, me falta nombre del profesor, también creo que está, nombre del donde se hace de la universidad. No estaba, profe, en el formato que usted dio. En el formato que está en Word. No, por eso, te digo, este que yo tengo acá es muy escueto. Voy a abrir un poco en Word. Sí, decime. Si tenés acceso a los trabajos, en mi trabajo será que ese no podés poner ahí para entonces de acuerdo a eso ver si que está mal. Ahora mismo vamos a hacer un ejercicio de eso. A ver qué 11 dice. Vamos a ver los que ya entregaron. Gladys hoy. Si querés el mío ahora. Vos sos Gladys. Voy a buscar el tuyo. Gladys me dio permiso de mostrarle a su compañero su trabajo. Sí. Espectacular. Gladys Asunción. A ver. Acá voy a abrir. Porque esa era mi duda porque hay un formato, dice formato en sí. Ya veo, espectacular está tu informe. Espérame, correcto. Voy a mostrar acá. Acá está. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Bueno, y esta es la carátula. Así mismo como hizo Gladys. Y esto es lo que hay que tener en una carátula, entre comillas carátula, ¿verdad? Estamos acostumbrados a carátula en una hoja aparte. Sí, por eso porque identificación. En la rúbrica no decía ni qué tipo de letra, ni qué los títulos, cuánto. Y justamente en la rúbrica yo no especifiqué nada de eso, porque les estoy obligando a usar el formato que yo ya les di. Y entonces ahí ya está todo luego, pues, con la misma letra. Con la misma, sin cambiar nada. La historia es sin cambiar nada del formato, solamente cambiar el contenido. Eso es lo que sí, justamente. Es cambiar el contenido de lo que ustedes tienen. Esta es, ya puedo ponerlo así, tipo, este de Gladys es un ejemplo de cómo se tiene que hacer. Pequeño detalle, Gladys. Voy a poner acá gráfico 3. Tiene que ser gráfico 3, 2 puntos, que es este gráfico. Gráfico 4, 2 puntos, que es esta cosa. ¿Sabe por qué, profe, no puse eso? Porque ahí arriba dice tabla de datos ya, igual no me tengo que poner ahí. Sí, no, está bien, tenés toda la razón. Gráfica 3, y puede ser gráfico 3, datos del experimento. Gráfico 4, pero acá dice ya gráfica, pues entonces no hace falta. Está bien. Porque ya está bien identificado, pues.
Así mismo, por eso, para enumerar nomás yo puse. Acá ya está tabla 1, lo ya dice, gráfico 2, tabla 1. Está perfecto. Bueno, entonces, este es la carátula. ¿Quién era que me preguntó? No, no fue la que me preguntó. No, yo pregunté, pero tenía Fuiste esa vos, idea. exactamente. Entonces ya está aclarado que la carátula es Y apartado de acá. ahí, profe, lo que yo le agregué y le hablé un poco del resumen también, porque durante todo el proceso hice esos ajustes que es del diseño universal de aprendizaje y duda. Por eso es mi pregunta, porque yo esas cosas le incluí porque es lo que nosotros hacemos en la universidad y esto ya me sirve para allá también. Sí, en realidad justamente yo voy a calificar el trabajo así en los contenidos y como hiciste la redacción. No voy a hacer una valoración de los ajustes que va a hacer y todo eso, porque voy a entender que esto es algo que vos estás haciendo justamente en base a tu experiencia. No voy a penalizar nada de estas cosas. Y entonces ahí, como me decís, ya me estás avisando también, hiciste ciertos ajustes en tus La objetivos. apreciación, la forma de trabajo, en el resumen, en todas las partes, digamos. Entonces no hay ningún problema, está perfecto, eso no va a penalizarte a vos de ninguna manera. Ok. Bueno, ahora, lo que van a hacer ustedes, ya está. ¿Cómo lo van a hacer? Yo les doy la libertad ahora. Son cerca de 40 ustedes, alrededor de 40. Yo les doy la libertad de trabajar en grupos o individualmente. No voy a restringir. El que quiera trabajar solo puede hacer solo porque le queda más práctico. Hay algunos de ustedes que son compañeros de universidad, compañeros de colegio, compañeros de trabajo o amigos que tienen la capacidad de juntarse. Entonces pueden hacer entre ustedes. Solamente que les voy a avisar, les voy a pedir que me avisen los que están haciendo juntos. Tienen tiempo para hacer este trabajo hasta el 18. Miren, acá está mi guía didáctica. En el cronograma dice luego la elaboración del informe va a ir desde hoy hasta el 18 de octubre. ¿Está? Tienen 2 semanas para hacer la práctica y el informe. La semana que viene vamos a hablar de totalmente otra cosa nueva. Entonces, igual me pueden preguntar sobre el proceso del trabajo y todo eso. Entonces, tienen hoy, a partir de hoy, 2 semanas para juntarse los que quieran juntarse o hacer solo el que quiera hacer solo este trabajo. Va a quedar, voy a mostrarles ahora mi aula, va a quedar acá. El laboratorio. Pregunta, ¿alguien me quiere hablar? Sí, profe, una consulta. Ahí como dice, me avisa nomás con quién va a trabajar. Eso no podemos ya en el trabajo mismo poner los nombres, pero sí hacemos una presentación individual. No. Al revés es. Justamente, si ustedes me avisan que van a trabajar juntos, yo les voy a agrupar a los que trabajan juntos para que entreguen un solo informe y los 3 van a tener la misma calificación. Ok. Justamente para que no tengan que estar ustedes haciendo, es decir, que a cada uno levante el informe. Entonces ustedes me avisan, nosotros trabajamos juntos, profe, y yo les califico de una sola vez a los 3 ya. Las actividades que aparecen de esta unidad en la plataforma son, digamos, Ahora les muestro justamente, estoy a punto de, en realidad todavía no habilité. Acá, ustedes están viendo mi sí, aula. sí. Acá unidad 3 va a decir, y en la unidad 3 que les voy a habilitar van a estar todos los informes de una sola vez, solo que acá todavía no está no están todos juntos. Está solamente el de caída libre y el de ley de Hook todavía. Entonces por eso nomás. Pero acá está la descripción de la actividad, eso es lo que les iba a mostrar. No, este no es. Esperen que esta es la descripción de la actividad. La descripción de la actividad es la misma de la semana pasada. Porque es
Yo entiendo que la diferencia es nada más que no nos vas a poner los datos, sino que nosotros tenemos No, que hacer. ustedes ahora van a hacer, justamente, eso es lo más seguro que le voy a hacer. Este está mal Sí. la fecha, pero redactar un informe. Y acaba de decir redactar un informe de una práctica seleccionada. Y ustedes seleccionan la práctica que se les antoje de esa variedad que les voy a dar. Bueno, hasta acá por hoy. ¿Preguntas respecto a esto? ¿O las preguntas realmente siempre vienen en el momento de hacer? No, profe, con respecto a eso, no. De la unidad 2, ahí aparecen las actividades de fijación. Eso no se entrega, ¿verdad? Espera, que bueno, te escuché bien. Decime por otra vez. Lo de la unidad 2, aparecen dos actividades de fijación. Eso no se entrega, ¿verdad? No. Las actividades que se llaman de fijación son para que ustedes practiquen ahora mismo. Yo terminada la clase voy a subir el resultado de esas actividades. Entonces lo que van a hacer ustedes es practicar y después ver si hicieron bien. Por ustedes mismos. Excelente. Sin necesidad de entregarme ni de que... Por supuesto, si hacen y ven que no les sale nada, me pueden preguntar nomás también. Esa ya es otra historia. Pueden preguntar para ver por qué es así. Y yo hice de esta manera y no, ¿por qué hiciste de esta otra manera si es que no están comprendiendo qué es lo que se hizo? Ok. Bueno, la semana que viene vamos a tener clase viernes y sábado. El viernes voy a habilitar un pequeño cuestionario para que ustedes puedan, entre comillas, rendir. Este cuestionario, ese examen parcial que dice ahí, no va a ser esta prueba parcial, no va a ser sumativa. No va a ser punitiva, o sea que es No va a ser formativa. punitiva. Es una prueba. Le voy a cambiarlo a este título porque voy a llamarle prueba formativa nomás. Porque Ok. en realidad va a ser formativa, no sumativa. ¿Está? Para que ustedes puedan practicar más o menos. Para que ustedes se puedan autoevaluar. Porque finalmente, la semana que viene, vamos a hablar ya de cómo ustedes pueden generar prácticas de laboratorio o qué tienen que tener en cuenta. Porque el cómo podemos hablar, pero el que hay que tener en cuenta para generar prácticas de laboratorio. Porque finalmente lo que yo voy a hacer, a lo que yo quiero llegar como profesor del laboratorio es que mi proceso de enseñanza-aprendizaje tenga resultados positivos un impacto positivo en el alumno. Entonces, ver qué tener en cuenta, hablar un poco sobre, ahí ya volvemos. Yo hoy les dije nomás, les di un adelanto de los objetivos, porque me pareció más acertado hablar de eso y no de cada una de las prácticas. Y la semana que viene vamos a ver paso a paso cómo podemos generar una práctica de laboratorio. Y ese con bajo presupuesto ya va a ser dependiendo de cada uno de ustedes. ¿Terminamos por hoy? Okay, gracias, Profe, una consulta. Gracias. Sí, seguime, decime. Solo, profe, en la unidad 2 entonces no entregamos nada. Solamente en la unidad 3 tenemos que elaborar esa práctica que mencionó, más el informe. Exactamente. En la unidad 2 no hay actividad. Pero si ahí, casi nadie, voy a volver a repetir. En la unidad 2 no hay actividad. Pero acá, ¿qué dice? Actividad 2.1, tratamiento estadístico de los datos experimentales. Ese es en base al informe que ustedes entregan. Yo le voy a asignar los puntajes de la actividad 2. En el informe ya van a estar, ya voy a estar evaluando la unidad 2 también. ¿Hasta qué fecha le Ustedes van a avisamos? entregar su unidad 2 y en la unidad 2 pues pide cálculos. ¿Está? Y el cálculo es el tratamiento estadístico de los datos experimentales. Esos cálculos que ustedes están haciendo es unidad 2, no es unidad 3, unidad 2 es ese. Por eso no hay una actividad específica. Ya está siendo evaluada la unidad 2 en la unidad 3. Sí. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, último. Acá, yo eliminé esta semana y me olvidé, no borré mi guía didáctica. Esta todavía había sido acá. Este no existe.
La actividad 3.1, que es participar de un foro de debate, no existe. Solamente es elaborar el informe. Visto que me di cuenta que les cargué mucho y entonces tampoco la pagada de cargarles demasiado porque esta No tenemos tiempo, realización de práctica y hacer informe ya es lo medio pesadito. Entonces ya nos quedamos con la única actividad que es el informe. Recuerden que tienen tiempo hasta el viernes de entregar el informe de la unidad 1. Por favor, vayan entregándolo lo más pronto posible para que yo les pueda calificar y ver ustedes si hay algo que tengan que mejorar. ¿Y hasta qué fecha tenemos para avisarle? Pues si vamos a hacer entre 2, 3, 4, 5. Hasta la semana que viene. Hasta la Bueno. semana que viene. Siempre y cuando me avisen antes del 18, o sea, en realidad antes de que entreguen, ¿verdad? Porque no, yo lo que quiero es que me avisen antes de que entreguen para poder agruparles yo y que hagan ustedes juntos su... Perfecto. Bueno, hasta acá. Perfecto, profe. Súper. Muchas gracias por su atención. Ahora dejamos de grabar. Feliz fin de semana. Chao, chao. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Gracias.